Buenos días a todos de nuevo y buenos días a aquellos que se congregan a través de sus casas telemáticamente y como siempre, pues un abrazo cariñoso, generoso de esta iglesia, de la iglesia donde nos congregamos, la iglesia bíblica, Reto a la Esperanza aquí en La Coruña, deseando que Dios les bendiga y deseando también que Dios nos bendiga a todos los aquí presentes. El sermón de esta mañana se titula Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Palabras que usó el apóstol Pablo, el escritor inspirado de la carta a los Efesios. Sabemos que técnicamente se conocen como aliógrafos, escritores santos. Y este sermón pues trata de comunicar, de trasladar la importancia, la relevancia de una vida espiritual cuya causa y cuyo desenvolvimiento y cuyo desarrollo y cuyo avance se manifiesta en el constante alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento. Yo sé que para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, esto es una premisa y evidentemente lo damos por hecho. Entendemos que nuestra vida depende única y exclusivamente del Señor y que el desarrollo de nuestra vida depende, por supuesto, de la luz espiritual que recibimos para vivir como Él se agrada. Pero también es verdad, y seríamos ingenuos o seríamos necios, incluso si no constatáramos que muchas etapas de nuestra vida, que muchos momentos donde Dios ha tratado de darnos esa luz, ha volcado esa luz espiritual en nuestros corazones, no hemos estado ni tan atentos ni hemos abrazado esa situación. Y en muchos casos hemos tenido que vivir y sufrir serios y profundos disgustos sencillamente por esa falta de luz espiritual. Cuando no hacemos caso a la luz espiritual, a esa luz que es lumbrera a nuestros pies, que es la palabra de Dios, que es la unción y la acción que el Espíritu Santo combina con esta palabra para llevarnos adelante, o sea, para llevarnos felizmente a nuestro destino, a nuestra meta. Cuando nosotros descuidamos esta luz, pues pasan cosas, suceden cosas que traen dolor a nuestra alma, que traen dolor a nuestro corazón, que traen dolor a nuestro entorno, que traen dolor a todas las situaciones que pudiendo ser mejores, no son mejores porque yo he descuidado esa luz en mi propia vida. Por lo tanto, en este propio equilibrio y en este justo equilibrio, nosotros podemos entender que estamos tratando de vivir en esta manera, pero a la vez no siempre vivimos en esta manera. La enseñanza, la reunión en esta mañana se inició con un ejemplo de misericordia. Y como digo, en todo este tipo de devocionales se nos enseñan verdades, pero que esas verdades hay que ampliarlas a la propia totalidad de la enseñanza escritural. Y como bien se nos dijo, es misericordia porque no la merecemos. Ese término griego, eleos, ¿verdad? Es un término que nos habla de compasión. La palabra compasión es padecer juntamente con alguien. Y la palabra misericordia significa tener compasión de alguien y actuar en consecuencia. Pero aún sabiendo que la misericordia nunca es merecida y por eso tiene ese título o por eso tiene ese significado, este concepto, entendemos que esa misericordia no se pudo dar sin justicia y que la justicia tuvo que ser cumplida. Porque Dios nunca actúa aparte de su justicia. Y esa justicia tuvo que caer con todo su peso, con toda su implacable acción sobre la persona de Jesús, que padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ahí la misericordia adquiere sentido. Y ahí es donde nosotros podemos entender la importancia de la iluminación. No vamos a predicar una gracia barata. No somos salvos a cualquier precio, somos salvos por gracia. La palabra gracia técnicamente o teológicamente en la Biblia le llamamos gracia común, pero no porque sea común u ordinaria, sino sencillamente porque es una gracia universal
Es una gracia que Dios ha dado a todos los hombres, dando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados para reconciliar al hombre con Él. Entonces, cuando hablamos de esta gracia, nosotros buscamos ser dotados de esa luz para poder comprender la magnitud, el alcance, la profundidad, el significado de lo que esta gracia es. ¿Para qué? Para que nuestra vida mejore diariamente y mejore a la luz de lo que Dios está dándonos en su bondad y en su misericordia. La vida cristiana comienza con una iluminación. Sin esta luz no es posible arrepentirse. Sin esta luz no es posible pedir perdón. Sin esta luz no es posible tener fe. El pecador tiene que ser iluminado por la gracia de Dios para que sus ojos, el entendimiento entenebrecido de su interior, la vanidad de su mente y de su vida, sea claramente confrontada por el amor misericordioso de Dios y la propia justicia de Dios exhibida en la cruz del Calvario, donde podemos ver a Cristo pagando por nuestros pecados. Y en ese momento se enciende una luz en nuestros corazones que nos capacita para poder tener fe y arrepentirnos. Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es un gesto o una respuesta emotiva a un momento donde se me caen unas lagrimitas, donde lamento la vida que he vivido. No, por favor. Esto lo hacen muchas personas durante muchas reuniones y nunca llegan a ser cristianos. El verdadero arrepentimiento es mucho más profundo. Conlleva un dolor fuerte en el corazón por poder comprender quiénes somos delante de Dios y poder aceptar la imposibilidad de ser cambiados delante de Dios. O sea, el arrepentimiento nos lleva a la aceptación de la imposibilidad de salvarnos. Pero por otro lado, el arrepentimiento nos muestra que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que nuestro pecado fue cargado por Jesucristo. Y en esta gracia tú puedes venir al Señor y por fe aceptarle como tu Salvador. Y en este momento se produce la conversión, el nuevo nacimiento. Un hombre deja de ser un pecador y viene a ser un santo. Un hombre deja de ser un viejo hombre y viene a ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iluminación no es un hecho puntual de la conversión. La iluminación tiene que ser ya la constante experiencia de nuestra vida. Y ahí es donde vamos a estar en esta mañana. Si tú no estás en Cristo Jesús, en esta mañana oramos y rogamos que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas arrepentirte y para que puedas venir al Señor y ser un creyente genuino. Y si estamos en Cristo Jesús, el sermón de esta mañana es para poder fomentar, para poder presentar la urgencia de la luz espiritual que necesitamos para rentabilizar nuestra vida espiritualmente. Porque muchos creyentes en muchas etapas de nuestra vida vamos con mecanismos rutinarios de nuestra propia inercia religiosa. Amén. Entonces dice así el apóstol Pablo, vamos a ir a la carta a los Efesios, una de las cartas escritas en su primer encarcelamiento. Vamos a estar en el capítulo 1, sabemos que en su primera prisión en Roma, él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son las cartas que se conocen de la prisión en su primer encarcelamiento en Roma. Después él escribió Tito y Segunda de Timoteo, en un tiempo que tenía un encarcelamiento un poquitín diferente, donde se le permitía vivir en una casa y después en su definitivo encarcelamiento escribió Segunda de Timoteo, donde ya posteriormente fue martirizado en tiempos del emperador Nerón en Roma. Dice así el apóstol, para este tiempo ya es un misionero experimentado, para este tiempo ya es un hombre que conoce perfectamente lo que el Evangelio es y representa, lo que el Evangelio causa. Y él está escribiendo a creyentes genuinos, a hombres nacidos del Espíritu, a hombres y mujeres nacidos de nuevo. Y él dice a partir del verso 15, en el capítulo 1, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe
y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, él se está dirigiendo a personas espirituales, a personas entendidas, a personas que estaban viviendo y comprendiendo quién era Dios, quién era Jesucristo, a personas guiadas por el Espíritu Santo, a personas que andaban en el Espíritu. Y a estas personas, previo escuchar del propio testimonio que ellas tenían, que eran hombres que se oía de ellos que andaban en la fe y en el amor de Jesucristo, para con Dios y para con toda la iglesia. O sea, eran conocidos por esto. Ahora él les va a decir lo siguiente. Verso 16, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, este grupo a quien Pablo se está dirigiendo, este grupo que es conocido y distinguido por la fe y por el amor para con todos los santos y para con Dios, es por quien el apóstol está orando. Y está teniendo constante memoria, o sea, está pensando constantemente en las diferentes personas que formaban la iglesia de Éfeso. Qué bonito, ¿verdad? Este corazón del apóstol. Esto nos reta muchas veces a nosotros, que un gran porcentaje del día lo pasamos pensando en nosotros mismos y buscando protagonizar la acción a otros, pero muy cargada de nuestro propio protagonismo. Muchas veces la inquietud de los creyentes en la dificultad de encontrarse con ellos mismos la palían, en cierta manera la amortiguan, mostrando una cierta preocupación por otros, pero eso es protagonismo. No es una vida espiritual. Y en esto podemos caer todos. Nosotros necesitamos ir en alguna dirección, salir de nuestros momentos. Por naturaleza somos inquietos, amén. Por naturaleza no nos gusta pasar mucho tiempo en el mismo sitio, porque en cierta manera parece que se nos acorta el futuro. Parece que se levanta ante nosotros cual montaña inexpugnable y realmente no podemos ver lo que hay del otro lado. Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que poner en marcha mecanismos cristianos que nosotros sabemos dirigir y sabemos aconsejar y sabemos preguntar a la gente cómo está y sabemos mostrar cierta misericordia, pero va cargada de protagonismo. Y ahí es donde yo tengo que pararme antes de ir a ti. Porque si estoy yendo con un protagonismo que yo no percibo en mi propia idea, yo no estoy dirigiéndote bien. Porque antes de aconsejarte tengo que saber a dónde te dirijo y qué va a causar mi consejo en ti. Es importante, ¿no? No podemos aconsejar de cualquier manera. No podemos aconsejar porque creemos que tenemos la capacidad. El otro día hablaba con un hermano que aprecio mucho y le decía, qué fácil es ser en la iglesia el policía bueno, ¿verdad? ¿Os acordáis aquellos que nos detenían o los que vemos películas de estas de policíacas, ¿verdad? Cuando están interrogando a los que detienen, de repente entra el malo, aquel que trata de sacarle la verdad a base de golpes, pero después entra el bueno, que tiene la misma intención que el anterior, ¿verdad? Pero a veces ser ese tipo de persona en la iglesia es fácil. No es que no tenga mérito, es bueno y es correcto y es necesario siempre y cuando no haya protagonismo en ello. Pero cuando realmente toca confrontar a las personas con verdades que en muchos casos le dejan sin esperanza en la terquedad de su camino, si tú vas a aconsejar a alguien, recuerda que hay más consejos que el tuyo. Y pide a Dios sabiduría. Amén. Para que podamos llevar la iglesia entre todos. Lo cual lo entiendo perfectamente. Pero que seamos hermanos entendidos, iluminados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver que el apóstol no tiene en sí mismo ningún protagonismo. Él está lleno de un entendimiento espiritual e incluso impedido de la propia presencia física. Por lo tanto, él está escribiendo una carta, pero su fuerza está en la oración. Y ahora
vamos al versículo que nos interesa. Dice, aunque no lo vamos a poder separar del contexto hasta el 23, lo cual sería mutilar o sencillamente separar, dejar sin sentido profundo lo que queremos decir, vamos a centrarnos en el verso 17 y en el verso 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Observa que ahora aquí Pablo no aparece como el origen de nada. Hace un momento él era el intercesor. Amén. Hace un momento él era el que estaba delante de Dios orando por estos creyentes, por esta iglesia, pero ahora el origen y la causa ya no es él, es Dios. Es a quien él se está dirigiendo porque él sabe que si no procede de ahí todo lo que él ora es vano e inútil. No es él quien puede darle a esta iglesia lo que esta iglesia necesita. Como no soy yo ni eres tú lo que le puede dar a un hermano lo que un hermano necesita. Claro que podemos dar aquellas cosas que están dentro de nuestras posibilidades. Y claro que a veces podemos bendecir con asuntos de carácter material, de carácter físico, que también van impregnados de un carácter espiritual, porque nosotros somos creyentes y por lo tanto todo lo que hacemos va marcado por la naturaleza espiritual, tanto lo bueno como lo malo. Ahí está la gran responsabilidad. Amén. Entonces nosotros ya no somos personas que actuamos sin trascendencia. Todo lo que hacemos en Cristo Jesús es muy trascendente. Y por eso tenemos que tomar en serio nuestra vida y aprovecharla. Porque todo lo que hacemos repercute en el final del camino. Todo lo que hacemos repercute en el desarrollo del camino y todo lo que hacemos repercute en nuestro crecimiento espiritual. Entonces ahora Pablo sabe perfectamente que es el Dios, qué bueno, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no vamos ahora a entrar en una teología de la Trinidad porque no es el momento ni tendríamos tiempo. Pero aquí podemos ver cómo él distingue al Padre y al Hijo. Pero al Padre le dice el Padre de gloria. ¿Y por qué es el Padre de gloria? Porque Cristo es la esperanza de gloria. O sea, esto es una verdad gloriosa en nosotros. Nosotros comprendemos quién es el Padre y podemos comprender quién es el Hijo, porque Él es el punto de partida para toda la bendición espiritual que nosotros podemos recibir y que podemos tener y que necesitamos para todos los argumentos de nuestra vida. Ahora dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta parte B de este versículo 17, o sea, el segundo párrafo, aquel que es el resultado de la petición del apóstol en cuanto al Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, aquí tenemos dos posibles interpretaciones. Primeramente tenemos que saber qué nos quiere decir con el término espíritu. Si se está refiriendo al Espíritu Santo o se está refiriendo a nosotros. Lo cual para mí no es un estorbo, pudiéndolo ver en los dos caminos y en los dos significados. Me inclino a que estemos hablando del Espíritu Santo, yo personalmente, pero no es un problema el poder ver también aquí que esta palabra espíritu en minúscula pueda también hablarnos de lo que tiene que ver con tu voluntad en cuanto a lo que has recibido de Dios. Sí, o sea, Pablo viene a decir que tú tienes un espíritu en el cual tú deseas ser lleno de esa revelación y de esa sabiduría, y para esto hace falta voluntad. Nadie que no tenga voluntad, que no venga delante de Dios, esto no significa que es tu voluntad la que va a generar, no, es Dios que es la causa y es el punto de partida de esta bendición espiritual en cuanto a la sabiduría y a la revelación.
Pero también es verdad que no todo el mundo tiene los mismos intereses bíblicos, no todo el mundo le da el mismo trato a la palabra, no todo el mundo respeta las predicaciones. No, cuando yo estoy sentado en una silla despreciando una predicación o sencillamente durmiéndome en una predicación, no porque esté cansado y realmente porque a veces en la vida estamos cansados y los sentidos no nos dan. Esto es normal, nos puede pasar a veces, pero no puede pasar siempre. Hay muchos hermanos que duermen constantemente, que no ponen interés en los sermones, que no ponen interés en la palabra y después cuando vamos a los momentos de adoración no tienen ningún interés en adorar a Dios. Esto no es tener un espíritu de una búsqueda de revelación y de sabiduría. Esto es tener un espíritu totalmente negligente, vago, perezoso, un espíritu que nunca obtendrá nada en Dios. Y siempre estaremos dependiendo de las buenas personas que nos quieren, que siempre nos están llevando hacia adelante, porque ellos tienen más interés en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Estas son realidades donde estamos. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿a quién te quieres parecer? ¿Quién es tu modelo de vida? Hay muchas personas que comparten modelos, quieren ser como son otros, quieren vestirse como se visten otros, quieren tener el carácter de otros, quieren moverse como se mueven otros. Y están equivocando la dirección. Tú tienes que buscar un solo parecido con alguien y ese es Jesucristo. Y todos aquellos que te están mostrando que se parecen a Cristo, entonces son modelos válidos, que bendicen tu vida. Pero tú no debes de imitar a las personas para ser como esas personas son, sino para ser como esas personas son en Cristo. O sea, tener la misma dirección que ellas tienen hacia Cristo. Y si no, lo que estás imitando no te va a dar ningún beneficio. Serán cosas que concluirán con nuestra propia experiencia aquí. Necesitamos mover los hilos de nuestra voluntad. Necesitamos tener, como digo, este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta sería la primera parte que el propio apóstol está rogando y está pidiendo para que estos creyentes tengan en su propia vida. Antes de continuar con esta parte B, vamos a ir un momento a Isaías capítulo 11 para que podamos ver cómo Isaías, escritor del propio libro profético que lleva su nombre, profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y puedo creer y puedo pensar que Pablo tenía en mente también este verso cuando él está orando por la iglesia de Éfeso. Dice así el capítulo 11, en el versículo 1 y en el versículo 2, no vamos a ir más adelante porque, como digo, nos tomaría mucho tiempo y no lo tenemos. Dice así: saldrá, esto es una palabra profética, es una palabra que está mirando hacia el futuro, una vara del tronco de Isaí. Sabemos claramente, Isaí es el padre de David, y aquí, curiosamente, el término tronco nos está hablando de un árbol que está caído. O sea, que está en una situación que no tiene la condición de producir, en cierta manera, en la propia apariencia algo glorioso. Será un milagro, será una intervención del Señor en su momento. Entonces vemos que esto sucedió cuando Cristo nació de María. En este momento se cumplió una parte de esta profecía. Salió del tronco una vara, un vástago retoñará de sus raíces. Este será Jesucristo.
Ahora el verso 2 nos enseña cómo vivió Cristo entre nosotros, qué tipo de experiencia y de vida, y dice, y reposará. O sea, aquí el verbo nos enseña que morará, quedará, descansará, se establecerá, se posará, reposará sobre él el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Estamos hablando del Padre estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, sobre quien reposará el Espíritu del Padre de gloria. Wow. Qué precioso, ¿verdad? Hace un momento estábamos adorando al Señor y yo pensaba en esa canción con la que iniciamos esta reunión de hoy, diciendo, llena de fuego mi corazón. Realmente estamos creyendo y estamos cantando convencidos y pidiendo y clamando y rogando a Dios que realmente este fuego de Dios nos llene para poder vivir esta vida que Dios quiere que vivamos todos nosotros. Te puedo decir que las veces que tú estás tocando tus palmas así con poca fuerza, porque crees que así tiene que ser y cantas con poco convencimiento, el Señor está contemplando a su iglesia. Te está contemplando a ti, está contemplando tu corazón, está contemplando tu necesidad y Él va a responder en base a la propia necesidad que yo le estoy mostrando. Cuando canto así le estoy diciendo, yo no te necesito, Señor. Prefiero seguir sentado en mi silla, tranquilo. Quiero el fuego, pero quiero vivir mi vida. Y el fuego de Dios únicamente es para vivir su vida. No hay otra razón. Y aquí vemos a Jesucristo. Cristo no vino a vivir su vida, vino a vivir la vida sujeta a la voluntad del Padre. Y Él se distinguió entre los hombres y nació de los hombres y en su condición humana recibió sobre sí mismo y reposó en él. Y por eso digo, reposó en él en una manera definitiva el Espíritu Santo de Jehová. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Observa que ahora todos estos nombres, estos sustantivos que nos estamos encontrando, los puedes tener en letra minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que se nos está enseñando no es que haya muchos espíritus de Jehová. Hay un Espíritu Santo, un único Espíritu Santo, que tiene en él la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el que enseña el temor de Jehová. Entonces ahora cuando vemos al Hijo sobre quien reposa el Espíritu Santo y podemos por un momento lanzar un pensamiento escrutador de las Escrituras y le podemos ver en su comienzo ministerial, ¿verdad? Cuando Él es bautizado en el Jordán, cuando el Espíritu Santo señala claramente al escogido de Dios, aquel en quien el Padre tiene contentamiento, es llevado al desierto, es sostenido por el Espíritu Santo en el desierto y en el poder del Espíritu Santo Él vuelve del desierto para iniciar su ministerio. Esta fue la vida de Cristo. Cristo vivió constantemente alumbrando los ojos de su entendimiento en el lado humano de nuestro Señor. Amén. Wow, qué bonito, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta vara del tronco, que este vástago que retoña de las raíces, no solamente es el Hijo de Dios que nace de María, no solamente es el Santo Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, aquel que moriría por nosotros
en la cruz del Calvario, sino que esta profecía alcanza el fin de los tiempos cuando Cristo en su segunda venida se establezca como rey en Jerusalén. Él reinará en justicia. ¿Quién reinará en justicia? Esta vara del tronco de Isaí, este retoño, este vástago que retoña de sus raíces. ¿Cómo? Alguien sobre el que reposa el Espíritu de Jehová siempre. Qué bueno, ¿verdad? Este es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces volvemos a Efesios, volvemos a Éfeso también, aunque no físicamente, a la iglesia que estaba en esta ciudad de la actual Turquía, la Asia Menor de la Biblia. Entonces vemos la primera posibilidad que algunos intérpretes comparten, lo cual no es barbaridad en cuanto a nuestra diligencia, en cuanto a nuestra motivación, en cuanto a lo que la propia palabra está incentivando en nuestros corazones. Amén. La palabra está tratando de movernos a que procuremos y busquemos una actitud que manifiesta la sabiduría, que manifiesta la revelación y que manifiesta el conocimiento de Jehová. Cuando tú actúas en esta manera, siempre serás un hombre bienaventurado y un hombre que bendecirá a otros. Pero, por supuesto, también tenemos la segunda interpretación, y es que, siguiendo el propio versículo 18, también nos hace pensar, quizá con un poquito más de peso, que este Padre de Gloria nos dé ese espíritu de Jehová que hemos mencionado antes, ese espíritu que nos da sabiduría, ese espíritu que nos da revelación y ese espíritu que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Jesús nos dijo claramente que el Espíritu Santo nos ayudaría a crecer en el conocimiento de Dios. Él nos enseña al Padre, Él nos enseña al Hijo. Ahora dice el verso 18. Oh, qué bueno este texto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y no podríamos separar el versículo 19 porque es el resultado de esa oración que el Padre de Gloria nos da este espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. ¿En qué manera y de qué forma? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros tengamos una comprensión, para que nosotros tengamos una claridad, una seguridad y para que podamos saber cuál es, número uno, la esperanza y el llamado y la esperanza de nuestro llamado. Número dos, las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? La que primeramente operó en Cristo. De nuevo volvemos a Cristo. Vemos la oración. El Padre de nuestro Señor, el Padre de la gloria. A Él le rogamos que nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Él.
Buscamos tener una actitud que manifieste que somos hombres y mujeres, que buscamos esta revelación y esta sabiduría en el conocimiento de Él, para poder saber, para poder comprender la grandeza de nuestro llamado, la gloria de nuestro llamado, las riquezas de nuestra herencia y el poder, el supereminente, o sea, el extraordinario poder que Él manifiesta en nosotros. ¿Qué poder? Aquel poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo Espíritu de Jehová. El mismo Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, cuando confrontamos esta verdad y vemos por un momento hacia nosotros mismos, lo primero que tenemos que ver es gracia. Gracia, interés, intención de Dios. Pero lo segundo que tenemos que ver es si realmente nuestra vida está a la altura de lo que Pablo está enseñando. Entonces tú tienes que compaginar, tienes que equilibrar en tu propio corazón si mi vida responde a lo que aquí Pablo está enseñando. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida poderosa. Y yo no sé si tú vives esta vida poderosa. Tú tienes que tener esta respuesta. Yo tengo que responderme a mi propia experiencia. ¿Cuántas personas aquí en esta mañana viven por debajo de este nivel bíblico, espiritual y alcanzable? Contéstate en tu corazón. Y si es así, la oración de Pablo sigue siendo una realidad a nuestro favor. La palabra inspirada sigue teniendo el poder explicativo para que nosotros podamos realmente entender y vivir en la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando. Dice así, seguimos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra del Padre de la gloria en los lugares celestiales. Sabemos que nosotros hemos sido, en el siguiente capítulo, resucitados con Cristo Jesús en su resurrección y juntamente hemos sido sentados en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, salvando la gran diferencia de que Él está sentado a la diestra del Dios, del Padre de gloria. Pero mira lo que hizo el Espíritu Santo. Levantó a Cristo de entre los muertos, le sentó a la diestra del Padre. Y el verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, en el tiempo donde hoy la iglesia existe y vive, sino en el siglo venidero, o sea, el tiempo que será después de que Jesucristo venga a este mundo, establezcamos un milenio y podamos vivir eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Aún ahí, el poder que actuó en Jesús será una realidad presente. Él seguirá siendo aquel que está exaltado a la diestra de la majestad. Aquel que está sentado en lugares celestiales, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo. Mirando hacia ahí, estamos seguros, ¿verdad? Cuando nuestra fe mira hacia esa realidad, decimos, amén. ¿Qué sería de nosotros si esto no hubiera sucedido? Estaríamos en el infierno, en nuestros pecados, seríamos unos miserables, todos. No habría posibilidad, no habría salvación, no habría evangelio, no habría misericordia, no habría nada de nada. Pero sin embargo, Él está sentado y por lo tanto
todo es una realidad actual. Nosotros estamos palpando con nuestras manos espirituales, viendo con nuestros ojos de la fe, creyendo con la potencia del Espíritu Santo en nuestro propio corazón esta verdad, la cual nos hace hijos entendidos. Esto, bien entendido, no puede resultar en una vida cualquiera. Amén. A veces llenamos nuestra agenda de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y casi siempre Dios adquiere mucho protagonismo cuando se agota todo lo que tenemos. A veces las personas de repente se ven privadas de todo lo que era el motivo, la razón de su existencia, de su gozo. Y entonces de repente aparece Dios como el único, claro, sí, pero ¿hasta dónde tuvimos que llegar para poder ver esto? Pero esto tiene que ser el ejercicio de nuestra fe diariamente. Sí, cuando nosotros enfermamos. Escuchaba el otro día de un testimonio de un pastor que ya falleció, un hombre bastante íntegro. Y él decía, respondiendo a la propia notificación del cáncer terminal que tenía, dice, mira, tengo que reconocer que no he aprovechado la vida como debería. Tengo que aceptar que me hubiera gustado hacer muchas más cosas de las que hice. Pero también comprendo que hay una misericordia que apareció cuando más lo necesitaba. Esa misericordia cubre estas cosas. Pero es para darle la gloria a Dios, amén. Pero también creo que es muy importante que sin llegar a extremos de situaciones en la vida vivamos en esta manera. Viendo a Él, pero viéndole a Él. Para esto necesitas disciplinarte. A la iglesia no venimos a lo que nos conviene, ahora lo veremos. Nos conviene, evidentemente, en el buen sentido de la palabra. Casi siempre nos apuntamos a las cosas cuando suenan, ¿verdad? Que en tal sitio, como hizo Noemi con sus nueras, ¿verdad? Oyeron que en Belén había pan, pues vamos a Belén, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de pan. Pero la iglesia es para que tú la disfrutes desde tu propia idea espiritual y aportes a la iglesia vida espiritual como un hombre y una mujer que está viendo constantemente al Hijo sentado a la diestra del Padre en las alturas. Amén. Amén. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, claramente operó en Cristo, obró en Cristo. Le resucitó, le sentó, le dio la autoridad sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora Pablo termina donde él quiere terminar. Él está escribiendo una carta a una iglesia. Si nosotros subimos, si realmente nos apoyamos en lo que estamos escuchando y no venimos de ahí con un entendimiento para poder vivir aquí en este siglo, no tendría sentido lo que estamos leyendo. Pablo eleva la fuerza de su escritura y eleva el corazón de estos cristianos a lo que él les quiere dar a entender. Pero de repente este que es alguien que está sobre todo es dado como cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Es gracia. Cristo nos ha sido dado por gracia. Sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Su amada esposa. ¿Quién es la iglesia? La que Él redimió con su sangre. ¿Quién es la iglesia? La que Él preparó, dispuso, lavó y santificó para
desposarse con ella. ¿Quién es la iglesia? La que compartirá la existencia en la eternidad con su marido en la nueva tierra, en los nuevos cielos, y en la nueva tierra, en la Jerusalén celestial. Entonces ahora nosotros entendemos, estamos en la iglesia. Y la iglesia tiene una cabeza que fue dada por gracia. Y esta cabeza no es la autoridad divina, la cual no podríamos en ningún momento contrarrestar, impedir. Él es la autoridad, siempre será la autoridad, nunca ha dejado de ser la autoridad. Dios gobierna los tiempos, el mundo, la creación, antes de la existencia de todo, después de la existencia de todo. En Él no hay ningún tipo de contradicción en su naturaleza, inmutable, perfecta y santa. Él no necesita dominar sobre nada, porque todo depende de su gracia, consciente o inconscientemente. Tú en esta mañana dependes de su gracia, tengas conciencia o no tengas conciencia. Tú has vivido en la vida experiencias y la gracia de Dios ha estado ahí para que tú puedas hoy seguir teniendo temor de Dios. Estuviéramos perdidos si no hubiera sido por esta gracia. Él actúa siempre siendo Dios, nunca deja de ser Dios. Eso me anima. Pero de repente nos enseña algo tan glorioso y tan maravilloso. Y es que el Hijo de Dios es dado como la cabeza de un cuerpo que ha costado su bendita vida y su bendita sangre. Dios tiene la autoridad como Dios, pero el Hijo tiene la autoridad porque ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y esa autoridad es la que Él hoy tiene sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Tú me estás diciendo, pero José Carlos, ¿me estás diciendo que en algún momento Cristo ha dejado de tener autoridad? No, me estás entendiendo mal, hermano. Pero Cristo tuvo que nacer, Cristo tuvo que vivir, Cristo tuvo que morir para poder sentarse donde hoy Él está sentado. Esa es la autoridad que tiene hoy a la diestra de la majestad en las alturas. La gloria que tenía con el Padre antes que todo fuera y la gloria que tuvo posteriormente después de morir por nuestros pecados. Amén. Ahora amén. Entonces podemos ver que esta autoridad está, como digo, potenciada por esta gracia que le llevó a hacer lo que hizo. Y por eso Él es la cabeza que el Padre da a la iglesia. Observa quién es la iglesia o qué es la iglesia. Mejor dicho, la iglesia es su cuerpo. ¿Cuándo esta iglesia se unió con Cristo para aquellos que hace un momento no se atrevían a decir amén? ¿Antes o después de la cruz? Nadie contesta. La iglesia, ¿cuándo se unió siendo un cuerpo con Cristo? Después de la cruz, por supuesto. La cruz fue necesaria para que la iglesia se uniera en un cuerpo, en un espíritu con el Señor. Esto es lo que enseña Pablo a los Corintios cuando habla de que realmente somos el templo de Dios, o sea, somos un espíritu con Él. Tenemos una unidad espiritual con Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo. Por eso nunca debemos de compartir espiritualmente nuestra vida con otros que no sea Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta unidad, cuando nosotros pensamos en esta gracia, cuando nosotros pensamos en esta cabeza que ha sido dada por medio de la obra de la cruz, de su muerte y de su resurrección, porque ese es el punto de partida del apóstol cuando está pidiendo que sean llenos de todo lo que él ora, es llenos de en la misma manera que esa fuerza les va a llenar, y esa misma fuerza levantó a Cristo. Entonces dice, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
¿Qué es la iglesia? La plenitud de Cristo. La iglesia contiene a Cristo en su plenitud. Cristo llena la iglesia con su plenitud. Y esto es un argumento espiritual, trascendente, glorioso, porque sabemos que Cristo llena todo el universo. Cristo llena todo lo que podemos ver. Cristo es el autor de todo, pero Cristo en una manera singular y en una manera clara e inequívoca, y en ese glorioso misterio que es la iglesia, que es revelado como fruto de su muerte en la cruz, Él es el que llena la iglesia con su plenitud. Entonces, si Cristo llena la iglesia con su plenitud, ¿esto qué significa? Que tú, en tu vida, siendo creyente, tienes la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Ya no estamos hablando de una situación que seamos incapaces de comprender por su carácter místico espiritual. Ahora aquí ya vamos a individualizar y vamos a poder hablar acerca de que tú y yo en nosotros mismos tenemos la plenitud de Cristo, exactamente como la iglesia. Tremendo, ¿eh? Ahora mi pregunta es, ¿vivimos de acuerdo a esta verdad? ¿Mostramos una vida de acuerdo a esta verdad? La manera en la que nosotros podemos vivir de acuerdo a esta verdad es reflexionando constantemente sobre quién soy y las verdades que están en la palabra para que yo pueda alimentarme de ellas. Estas verdades son mi defensa. Estas verdades me protegen contra los ataques del diablo. Estas verdades me protegen contra el pecado. Estas verdades me protegen contra la autosuficiencia. Estas verdades me protegen contra el protagonismo. Estas verdades me protegen contra el orgullo. Estas verdades me protegen contra todo aquello que sencillamente deforma la verdad de Dios en mi vida como templo del Espíritu Santo que soy. ¿Cómo lo tengo que ver? Pues teniendo a Él como el único punto y objeto de mi vida, por encima de todo lo demás. No te distraigas con las bendiciones de la vida. Él es más importante que las bendiciones. No te distraigas con lo que has obtenido hasta aquí. Él ha sido la causa. No te distraigas con opiniones de ti mismo. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Recuerda que es necesario vivir mostrando un corazón, un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Viviendo cada día el alumbramiento de nuestros sentidos, la iluminación de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que ilumina el Espíritu Santo en ti? Esto que acabamos de enseñar, que acabamos de comentar, que acabamos de leer. Ahora vamos a pararnos solo unos momentos para rematar en este sermón, nunca mejor dicho, expositivo. Esto ha sido un sermón expositivo. No nos hemos salido de hemos sido muy quietitos y muy respetuosos. Entonces dice, alumbra, Él está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Recordamos los tres detalles. Saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria en la herencia de sus santos. Recordamos cómo el apóstol Pablo, delante de Agripa,
¿Os acordáis Hechos 26, 18? Cuando él claramente tenía esta oración por los judíos, ¿verdad? Que fueran liberados de la potestad de Satanás a Dios, que fueran sacados de las tinieblas a la luz para comprender la grandeza de esta herencia entre los santificados. ¿Recordáis? Esto es lo que Pablo hablaba delante de Agripa y lo que Lucas nos registró en el libro de los Hechos. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Y ahora dice el verso 19, esa supereminente. Sí, aquí tenemos el término hipérbole. Sabemos lo que significa lanzar más allá una cosa. Esta supereminente es la grandeza. ¿De quién? La grandeza del Padre. La grandeza del Padre de la gloria, la grandeza de Dios. Esa grandeza que se manifiesta en su poder. Aquí tenemos la palabra que en castellano llamamos dinamita, ¿verdad? Es el poder, dinamis, para con nosotros los que creemos, según la energía del poder de su potencia. Y con esto concluimos el sermón de hoy. Observa la calidad, el alcance de todos los sustantivos que derivan de este verbo que nos está hablando de su actuación en nosotros, esa supereminente grandeza de Dios, esta grandeza que se manifiesta ¿en quién? ¿En quién se manifiesta? ¿En la iglesia? ¿En nosotros? Siendo el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No hay otra fuerza para ti, es la misma. Sencillamente hay diferentes propósitos. Cristo tiene un propósito con el Padre y nosotros tenemos un propósito en Cristo para con el Padre. ¡Wow! Qué bueno, ¿verdad? Y a veces tenemos problemas, como digo, de saber quiénes somos o qué pintamos. Pues cuando el diablo traiga estas mentiras a tu corazón, entonces recuérdale esta oración de Pablo por ti. Dice, mira, Pablo oró por mí y lo dejó escrito en esta palabra y me enseñó claramente que yo voy a ser un hombre que voy a manifestar un espíritu de revelación y de sabiduría. Voy a ser un hombre y una mujer que conozco al Señor. Voy a ser un hombre y una mujer que constantemente tengo en mi retina, en mi corazón, la grandeza de mi llamado, la herencia gloriosa que hay en mi vida. Y por supuesto, el supereminente poder que actúa en mí, ese poder divino, esa fuerza divina, esa energía divina que levantó nada más y nada menos que a Cristo de entre los muertos. Y por supuesto, vivificará mi cuerpo mortal para la gloria de Dios mientras viva y por la eternidad. Amén. Pues hasta aquí el sermón de esta mañana. Cuando nos quedamos en estas líneas queremos más, ¿verdad? Estamos ahora en la batalla interior. Quiero más, pero termina. Hay que entender todas las cosas. Que Dios os bendiga mucho. Gracias a todos y gracias a nuestros queridos hermanos que nos siguen.